revelado, 7 escalofriantes misterios ocultos en casas malditas que nadie ocupa. A la noche caía sobre el barrio como un manto oscuro, y Alejandro, agotado tras una larga jornada de trabajo, sentía como las sombras se alargaban en cada esquina. Una vez más, las advertencias de su abuela resonaban en su mente: cuidado con lo que está más allá de la puerta, hay cosas que no deberían ser despertadas. Las desapariciones en el vecindario habían comenzado poco a poco, murmurando entre los vecinos que temían salir al anochecer. Cada historia era más escalofriante que la anterior, creando un aire denso de miedo que se hacía palpable. Mientras Alejandro caminaba por la calle, un escalofrío le recorrió la espalda. Las luces de la casa de los susurros, ese viejo hogar al lado de su casa que había estado vacío por años, parecían danzar como un eco de risas marchitas. ¿Qué ocultaba realmente ese lugar? Las ventanas rotas eran como ojos vacíos que lo observaban, esperando a que un incauto cruzara su umbral. La tensión era palpable y el miedo se convertía en un compañero silencioso a medida que se acercaba a casa. Esa noche, cuando finalmente llegó, algo andaba mal. La puerta estaba entreabierta, y dentro, todo estaba desordenado. La silla donde su abuela solía tejer estaba volcada, y una de las fotos familiares se había caído al suelo, como un aviso funesto. «Abuela», gritó, su voz temblando al escanear la penumbra. La casa respondía con un silencio aterrador. Nadie contestó. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras pensaba en la casa de los susurros. Caminó hacia ella, empujado por una mezcla de temor y determinación. Justo cuando cruzó el umbral, un frío intenso lo envolvió. La oscuridad parecía tragarlo, y esos murmullos conocidos comenzaron a intensificarse, susurrando palabras que solo él podía escuchar. «Alejandro». La voz de su abuela cortó el aire helado, resonando entre las paredes. La encontraba ahí, entre sombras danzantes, atrapada por una historia que superaba su entendimiento. «El antiguo dueño, él hizo un pacto», dijo ella, mientras su mirada se perdía en el abismo. «Ese lugar no es solo una casa vacía, es un portal a lo desconocido. Los que han desaparecido, todos tienen algo en común». El sudor frío corría por la espalda de Alejandro mientras comprendía que debía hacer algo. El amanecer se transformaba en una cruel broma, mientras la verdad se revelaba ante él. De repente, los murmullos se tornaron gritos, un coro de voces que clamaban por liberar a sus almas. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con cada pregunta sin respuesta. El horror se hacía más tangible. Los secretos de la casa de los susurros lo instaban a descubrir algo más aterrador. No solo su abuela estaba en peligro, sino todo el barrio. Alejandro sentía que todo podía desplomarse en cualquier momento. Miraba a su alrededor, tratando de encontrar una salida. Cada ladrido a lo lejos, cada crujido de la vieja casa, lo empujaba más cerca del verdadero terror. Mientras el viento gélido soplaba a sus espaldas, una última pregunta quedaba flotando en el aire: ¿tendría el valor suficiente para enfrentar los secretos que acechaban en la casa de los susurros? La oscuridad estaba de su lado, y el tiempo se agotaba. La oscuridad envolvía a Alejandro como un sudario. Las paredes de la casa de los susurros parecían respirar, y él se sintió insignificante, atrapado en un lugar donde el tiempo había perdido sentido. Sus ojos se ajustaron lentamente a la penumbra, y en las esquinas más lejanas, algo se movía. Era solo un reflejo, una ilusión, pensé. Pero el silencio se volvió más denso, y luego, un gemido. Un lamento que heló su sangre. «Alejandro». La voz de su abuela resonó nuevamente, pero ahora estaba distorsionada, casi como si viniera de un lugar muy lejano, un eco repentino que parecía venir del fondo de la casa. Alejandro siguió el sonido, empujado por el miedo y el amor, hasta un pasillo que se extendía hacia lo desconocido. Cada paso era un desafío,
el sonido del crujido de las tablas resonaba como un grito, advirtiéndole que podría ser el siguiente en desaparecer. Cuando llegó al fondo del pasillo, encontró una puerta cerrada. Su corazón latía con fuerza, cada pulso un recordatorio de la fragilidad de su existencia. «Abuela», gritó, y la puerta respondió con un silencio incómodo. Pero en su pecho, una voz lo instaba a abrirla. La empujó con fuerza. La puerta crujió, abriéndose lentamente, revelando una habitación cubierta de polvo y sombras inquietantes. La habitación era más que un simple espacio, era un mausoleo de recuerdos. Fotografías antiguas colgaban de las paredes, sus rostros distorsionados parecían observarlo con desdén. Alejandro sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió pesado, cargado de una energía palpable que casi lo hacía sentir mareado. «Debes salir, ahora», gritó la voz de su abuela, esta vez clara, como si estuviera justo a su lado. Pero en un segundo, se desvaneció, como humo en el viento. Aterrorizado, se dio cuenta que estaba solo, profundamente solo en aquel lugar maldito. Los susurros se convirtieron en una cacofonía, voces desgarradoras que no lo dejaban en paz. «Él viene», repetían, llenándolo de pavor. Instintivamente, Alejandro buscó una salida, pero las paredes parecían cerrarse. El frío lo envolvía y los murmullos lo acosaban. De la nada, una figura se deslizó por un rincón, un hombre de pie con un sombrero de ala ancha. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus ojos, negros y sin vida, eran como abismos. «Has llegado, muchacho. Pensaste que podrías liberarlas», la voz resonó en su mente como un eco profundo. El miedo hizo nudos en su garganta, incapaz de gritar. La figura se acercaba lentamente, y Alejandro sintió el impulso de correr, pero en su interior, un conflicto. Debía enfrentar esta criatura o huir y arriesgarse a perder a su abuela para siempre. De repente, en un instante de claridad, recordó las palabras de su abuela sobre el pacto. ¿Qué implicaba eso? Si el antiguo dueño de la casa había hecho un trato, ¿podría él hacer lo mismo? Sin embargo, las consecuencias de tal decisión eran aterradoras. Alejandro sabía que estaba en el corazón de una elección mortal. Las ráfagas de viento gritaban a su alrededor, un recordatorio constante del peligro que enfrentaba. La figura lo miró con una sonrisa siniestra, como si supiera sus pensamientos, y Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba por sus dedos. «¿Aceptarás el precio?», la sombra preguntó, su voz un susurro seductor, al borde de adentrarlo en un abismo del que no podría regresar. Con el corazón en la garganta y el sudor corriendo por su frente, Alejandro se dio cuenta de que la verdad estaba al alcance, pero también el horror. Todo dependía de su siguiente decisión: qué precio estaba dispuesto a pagar para salvar a su abuela y su propio ser. Y así, con su elección dando pasos inciertos hacia la oscuridad, el eco de una risa distante lo rodeó, desencadenando una revelación aún más horrenda: tómalo o déjalo, pero nunca olvides que el pasado siempre regresa. La risa resonó en las paredes de la habitación, un eco que reverberaba hasta lo más profundo de su ser. Alejandro sintió como si el aire se volviera más denso, como si los susurros tomaran forma y lo rodearan. «Debo decidir», se repetía en su mente, mientras la sombra se acercaba, como si cada paso suyo arrastrara a Alejandro más cerca de un destino oscuro. «Lo haré», murmuró, mientras su voz temblaba. La sombra levantó una ceja y sonrió, un gesto que no era ni alegría ni satisfacción, sino un presagio de algo más siniestro. «¿Acaso crees que es tan simple, chico?». Su voz se deslizó como una serpiente, y el frío en el ambiente se intensificó. «Todo tiene un precio. Tu voluntad, tu alma, incluso, tal vez, la esencia de aquellos a quienes amas. ¿Estás preparado para lo que eso significa?». Las imágenes de su abuela, vulnerable y pidiendo ayuda, llenaron su mente. «No puedo dejarla ahí», Alejandro se dijo, sintiendo que su determinación crecía, aunque la duda lo acechaba. Pero, ¿acaso estaba dispuesto a sacrificar más de lo que podía imaginar? «Dime», gritó con fervor. Los ojos de la sombra se iluminaron, revelando un torbellino de experiencias espantosas que había experimentado por los siglos. «Elige tu precio, y yo te concederé lo que deseas». De pronto, alejado de su decisión,
Alejandro fue abrumado por visiones fugaces de desesperación, su abuela atrapada, sin poder escapar del horror que había consumido su vida. La casa, un laberinto de sufrimiento y secretos, y él en el centro, a un paso de cambiar todo. La voz lo atravesó de nuevo. El llanto de los perdidos es el eco que la casa respira. Si quieres un trato, sumérgete en su dolor. Recoge sus susurros y devuélvenos algo que hemos perdido. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo que el pánico lo envolvía. La sombra sonrió nuevamente, un gesto que heló su sangre. Tus recuerdos. Aquellos que tienes de tu abuela. La conexión que te une a ella será mi oferta. A cambio, la vida de ella será tuya. El horror se apoderó de Alejandro. ¿Tan sencillo es? ¿Olvidar todo lo que he vivido para salvarla? La idea le parecía un sacrificio abominable, pero la angustia de perderla lo empujó a cuestionarse. Piensa, joven. Con cada memoria que pierdes, se desvanecerán las ataduras que te unen a ella. Pero al mismo tiempo, ella vivirá. ¿No es eso lo que realmente deseas? La voz se tornó melliflua, un canto de sirena que atraía a Alejandro hacia la perdición. Desesperado, se dejó caer al suelo, sintiendo que las paredes se estrechaban a su alrededor. No puedo olvidarla, murmuró con lágrimas en los ojos, mientras la sombra se erguía más, como una torre de desesperación. Ese es tu destino. Olvidar para salvar. Las alternativas siempre han estado ahí, pero la casa se alimenta de tu vacilación. La habitación vibraba con un ritmo extraño, como si el suelo respirara. Alejandro miró hacia las fotos en la pared, sus ancestros atrapados en la eternidad, cada uno de ellos representando un fragmento de historia. Podrían ser su abuela, algún día. No. Aumentó su voz, el grito definitivo ante la sombra que se reía de su angustia. Pero algo dentro de él se quebró. ¿Qué pasa si elijo aferrarme a mis recuerdos, si elijo el dolor? La sombra se rió con desdén. Entonces, verás cómo el tiempo se lleva todo, pero aún así, elige, Alejandro. Y en ese momento de muerte lenta, Alejandro comprendió que su elección tenía el poder de desencadenar algo aún más oscuro. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y un frío intenso recorrió su piel. ¿Qué me espera después de esto?, se preguntó, sintiendo el abismo bajo sus pies. Mientras la sombra lo observaba, su sonrisa se amplificó, como si la respuesta relacionada a su pregunta estuviese a punto de ser capaz de cambiar el curso de su vida. Prepárate, Alejandro. La noche apenas comienza. La sombra se alzó frente a Alejandro, imponente y ominosa, inundando la habitación con un halo de oscuridad que parecía tragar la luz. Cada parpadeo de las lámparas era como un latido débil, un recordatorio de que el tiempo se escurría entre sus dedos. Alejandro sintió que el pánico recorría su cuerpo, como un veneno infiltrándose en sus venas, dejándolo paralizado, atrapado en la penumbra. ¿Qué harás, entonces? La voz de la sombra resonó, mientras un aire glacial lo envolvía, obligándolo a cerrar los ojos por un momento, como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba a punto de suceder. Él respiró hondo, tratando de reunir fuerza. No puedo perder todo lo que soy, logró articular, su voz apenas un susurro. Eres un joven impulsado por el amor. La sombra se inclinó hacia él, cada palabra impregnada de una repulsiva dulzura. Pero el amor, muchacho, puede transformarse en la más vil oscuridad. ¿Qué es una vida sin recuerdos? Tu abuela se desvanecerá en la bruma del olvido. ¿La quieres así? El eco de esas palabras lo golpeó como un martillo. La imagen de su abuela, sonriendo y cuidando de su jardín, floreció en su mente. Sin embargo, el dolor de verla atrapada en el umbral del sufrimiento lo abrazaba. Se sentía desbordado, entre el deseo de salvarla y el horror de perderse a sí mismo. ¿No crees que tu propia existencia tiene valor? Es fácil. La sombra parecía disfrutar del tormento que infligía. Todo lo que tienes que hacer es elegir. El dolor por ella es un precio justo, ¿no crees? La vida de tu abuela a cambio de lo que nunca recordarás. Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba cuando la oscuridad comenzó a hacerse tangible a su alrededor. Los susurros crecieron en volumen, gritos de almas perdidas llenando la habitación, llenando sus oídos con lamentos que perforaban su alma.
Personas que habían vivido en la casa, cómplices de sus desgracias, clamaban por liberación. La casa, el ladrón de recuerdos, parecía alimentarse de su angustia. ¿Ves? No estás solo en este duelo, joven. Todo lo que se agita en tus entrañas está impulsado por el sufrimiento de otros. Y tu decisión puede liberar a algunos, pero condenar a otros, murmuró la sombra, como un maestro manipulador, se sintió atrapado en un juego mortal donde cada movimiento tenía consecuencias horribles. La risa de la sombra se convirtió en un eco demasiado familiar. La noche está llena de promesas y sombras, continuó, pero cada susurro que oigas es una verdad que debes enfrentar. Negarse a decidir equivale a una elección uno a uno, caerán hasta que solo tú quedes. Las paredes comenzaron a moverse, como si la casa tuviese vida propia, vibrando con cada lamento y cada recuerdo que intentaba escapar. Las luces parpadeaban aún más rápido, y de repente, en medio de la tormenta de emociones, algo dentro de Alejandro se encendió. No pienso dejarme llevar por esto. Gritó, la ira aflorando, desplazando la desesperación. La sombra, sorprendida, retrocedió un paso. ¿Vas a rechazar la oportunidad de salvarla? Tú, cuando arderás en la escoria del olvido, ella estará a salvo, ¿y tú quién serás? A medida que Alejandro luchaba con su decisión, una imagen más aterradora que la sombra apareció en su mente, la ausencia total. Vacío en su corazón, una vida sin recuerdos, sin conexión, como una marioneta sin hilos. Justo cuando iba a hablar, un sonido ensordecedor, como un grito de libertad, estalló en la habitación. Hazlo, Alejandro. Libéranos, resonó entre las paredes. Al mirar nuevamente, se dio cuenta de que las almas atrapadas en la casa empezaban a emanar una luz aterradora, un destello que podía acabar con todo. El silencio aterrador se llenó nuevamente, ahora cargado de una urgencia palpable. Mientras la sombra debatía entre mantenerse firme o retirarse, Alejandro sintió que la línea entre su propia salvación y la condena se difuminaba aún más. ¿Cómo podría liberar a otros y salvar a su abuela, sin perderse por completo? Tenía que decidir. ¿Estás listo para enfrentar la verdad detrás de tus recuerdos? La sombra susurró, mientras una travesura de destellos iluminaba el lugar. La noche apenas comienza, pero tus decisiones podrían cambiarlo todo. Ante él, un camino oscuro se presentaba, lo desconocido acechaba, como si el mismo destino lo estuviese esperando con ansias de devorarlo. La mirada de Alejandro se endureció. No estoy aquí para perderlo todo. Y antes de que pudiera retractarse de sus palabras, el aire se volvió gélido, y una voz antigua resonó en su pecho. Una elección debía hacerse y el tiempo se desvanecía, pero en la penumbra, ¿qué elegiría realmente? ¿Y con qué precio? El frío en la habitación se volvió casi insoportable. Alejandro sintió que los vientos helados del destino aullaban a su alrededor, y la sombra, ahora más cercana, parecía más que nunca una extensión de sus peores miedos. Su corazón latía con fuerza, desafiando la profunda oscuridad que amenazaba con envolverlo todo. Decide. Gritó la sombra, una marea de desesperación y desafío. Las luces titilaban, las sombras se multiplicaban, y su aliento se hacía visible, como un eco de vida en medio de la muerte que lo rodeaba. El eco de los lamentos se intensificó, como un coro de almas atormentadas buscando piedad. No puedo hacer esto, pensó Alejandro, apretando los puños y sintiendo como su cuerpo vibraba con una mezcla de terror y desesperación. ¿Qué era lo correcto? ¿Debería entregar su memoria por la vida de su abuela, o luchar por su propia alma? ¿Te atreverías a condenarla al olvido? ¿La vida de los demás a cambio de la tuya, que es lo más valioso en esta existencia? La sombra sonrió, una mueca grotesca que pareció cobrar vida propia. Lo sabrás muy pronto. Solo tienes que abrir los ojos y aceptar la realidad. Mientras la tensión crecía, la respiración de Alejandro se tornó rápida y entrecortada. La habitación se distorsionaba. Desde un rincón oscuro, un susurro atrajo su atención. Era una figura en la penumbra, un reflejo de alguien que había amado. Alejandro. Llamaba a su abuela, su voz entrelazada con el lamento de la casa. No te rindas. Estoy aquí siempre contigo. Es real,
Él murmuró, su corazón en un tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. Si su abuela le hablaba, si su amor todavía estaba presente, tal vez había una forma de salvarla sin sacrificarse a sí mismo. La sombra se abalanzó hacia él con un siseo escalofriante, rompiendo sus pensamientos. Esa ilusión no hará más que atraparte en su tristeza. Liberad. Sé parte de la oscuridad y finalmente podrás encontrar paz. La habitación tembló, muebles crujieron bajo una presión invisible. Las almas atrapadas comenzaron a girar, sus rostros distorsionados en un mar de desesperanza. Alejandro sintió un aguijón de angustia, sabiendo que cada instante que perdía representaba el sufrimiento de aquellos que solo deseaban liberarse. El tiempo se congeló y una idea surgió en su mente, clara como el destello de la luz que luchaba por romper la oscuridad. No voy a elegir entre su vida y mi memoria. Hay otra forma. Sin pensarlo más, levantó sus manos hacia la sombra. Voy a liberarte a ti. Voy a liberar a todos. La declaración resonó como un trueno, desafiando a la sombra que ahora se retorcía, revelando su forma real, un torbellino de desesperación y violencia, devorando todo a su paso. No puedes hacer esto. Te condenarás a ti mismo, gritó la sombra, su voz vibrando con rabia y pánico. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y Alejandro sintió que un poder inmenso se desataba de él, como si cada recuerdo que había temido perder se agolpara en su pecho, empujándolo hacia adelante. Las almas empezaron a emitir una luz intensa, un coro de vida que resonaba en la habitación. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra retrocedía, cada latido de su corazón era como una estocada en la oscuridad. Pero en ese instante de heroísmo, se dio cuenta de que aún había un precio por pagar. Las imágenes de su abuela, sonriendo, riendo, y luego encadenada a la agonía, se unían en un mar de emociones. Pasos resuenan detrás de él. Alejandro. La voz, ahora más familiar y cercana, era un eco de amor que se traducía en un hilo de esperanza. Recuerda quién eres. No dejes que la sombra te consuma. Las luces se apagaron de repente, y en la oscuridad se apoderó un silencio sepulcral. El miedo no se disipaba, sino que se transformaba en algo aún más terrible. Sus ojos se agrandaron cuando algo comenzó a materializarse en medio de la bruma. Una figura, espectral y familiar, emergió entre las sombras, pero no era su abuela. ¿Quién era, entonces? ¿Y qué otras verdades ocultas se revelarían en la penumbra? El corazón de Alejandro se detuvo un instante y la desesperación comenzó a retomar el control. La figura enigmática se fue acercando, la luz que la rodeaba chisporroteaba como si luchara por existir. Alejandro intentó enfocar su vista, el sudor frío se acumulaba en su frente, y la ansiedad pulsaba en su pecho como un tambor furioso. El aire se tornó denso, casi irrespirable, y la sombra del rincón comenzó a replegarse en un arrullo temeroso, como si una fuerza superior estuviera tomando el control. Soy Amelia, dijo la figura, su voz suave pero resonante, como un canto lejanamente familiar. He estado atrapada aquí, como tú, pero no temas, estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo es posible? La incredulidad se mezclaba con un atisbo de esperanza, y sus manos temblaban al confrontar lo desconocido. Alguna vez fui parte de este lugar, como un eco olvidado, explicó Amelia, acercándose más. Las ansias de escapar me han mantenido aquí, viviendo en la penumbra, buscando la verdad sobre lo que nos ha mantenido prisioneros. Las almas en pena desean justicia, no desesperación. Debes encontrar la verdad. Una reacción helada recorrió la espalda de Alejandro. ¿Justicia? ¿Qué podía significar eso? La sombra parecía haber tomado nota de esta conversación, saltando inquieta, como si temiera que algo fuera a cambiar. Cállate, la sombra bramó, su voz resonando con un eco malicioso, como si estuviera compitiendo por mantener la supresión de la verdad. Ellos han estado aquí por siglos, ¿acaso crees tener la fuerza para liberarlos? Ellos no merecen ser liberados porque su condena es eterna, como la tuya. Alejandro sintió que el mundo giraba bajo sus pies, arrastrándolo con una fuerza incontrolable. La luz de Amelia brillaba más intensamente, sin embargo, iluminando vislumbres de gritos, desvaneciéndose como ecos perdidos en el viento.
La escena comenzaba a girar en su mente, fragmentos de vidas perdidas, sombrías historias de traición y desesperación que resonaban a través del tiempo. No puedo llevar esa carga, se quejaba, apretando los dientes. ¿Y si resulta que soy uno de ellos? No lo eres, no aún, contestó Amelia, su mirada era intensamente serena, como un remanso de calma en una tormenta. Pero debes escoger. Aceptar el legado de tu familia y enfrentarte a la sombra, o quedarte aquí para siempre, siendo solo otra alma perdida. La elección está en tus manos, la sombra se estaba replegando, lo sabía. Aquella luz era su enemigo, un faro que había irrumpido en su dominio sin permiso. Desde lo más profundo de su ser, Alejandro sintió que la corriente de su historia familiar lo impulsaba, la sangre de sus antepasados palpitaba con la urgencia del tiempo. No voy a rendirme. Gritó, alzando su voz sobre el sordo murmullo de la sombra. Se sintió ligero, como si se levantara por encima del dolor que le había mantenido atrapado por tanto tiempo. Liberaré a estas almas y me liberarás a mí también. Las paredes temblaron de nuevo mientras la sombra se arremolinaba en un vendaval de desesperación. Alejandro miró a Amelia, notando una chispa de aprobación en su rostro. La figura se desvaneció justo a tiempo, la oscuridad comenzaba a tragarse la luz que había conseguido abrir. Alejandro cerró los ojos y se concentró, visualizando todos los recuerdos que había acumulado. Y entonces, la sala tembló. Un estruendo como un trueno resonó y, de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse, un abismo insaciable. No. Pensó con terror, sintiéndose siendo arrastrado a la negrura. Justo antes de caer, un grito estremecedor brotó de sus labios, pero la voz desapareció en un giro traicionero. El sudor le empapaba la camisa. Mientras el abismo lo reclamaba, se dio cuenta de algo escalofriante, antes de caer hacia la eternidad, esto solo era el comienzo de la verdadera revelación que le esperaba. Había más secretos y más sombras que confrontar. ¿Podría enfrentarse a la realidad que su familia había ocultado? ¿Qué otro tipo de oscuridad encontraría en su camino hacia la redención? La sombra se marchaba, pero el verdadero horror estaba por salir a la luz. El abismo lo engulló, absorbiendo todo rastro de luz y esperanza. Alejandro sintió como si su ser entero estuviera fracturándose, una sensación repentina de disolución. Pero antes de perderse por completo, una ráfaga de viento caliente le envolvió, llevándolo a un túnel oscuro impregnado de un hedor a moho y descomposición. En ese oscuro pasillo, los ecos de voces sollozantes se mezclaban con sus propios pensamientos. ¿Dónde estoy?, pensó, su mente corría tratando de encontrar respuestas mientras su corazón latía violentamente, cada golpe rítmico reverberaba en las paredes opresivas que lo rodeaban, de repente, parpadeó y, como si el tiempo se detuviera, se encontró frente a una gran puerta de hierro, desgastada y cubierta de marcas extrañas. Sus manos, ahora inexplicablemente firmes, empujaron la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó como un lamento en la penumbra. Dentro, un espanto inconfundible le golpeó la cara. La habitación estaba llena de retratos familiares, pero los rostros estaban desdibujados, como si hubieran sido arrastrados en un mar de lágrimas y desesperación. Cada mirada parecía gritarle, como si guardaran secretos que él debía descubrir. Y en el centro de la sala, un antiguo reloj de pie marcaba la hora de las 3, con su mecanismo sonando de manera intermitente, como si reclamara su atención. ¿Qué es esto?, murmuró Alejandro, intentando entender el significado. Sin embargo, sus palabras parecieron despertar algo en la penumbra. Del rincón más oscuro, una figura emergió, un niño pequeño con ojos tristes y una expresión atormentada. Ellos no pueden descansar. Debes ayudarles, pronunció el niño, su voz era un susurro en el aire frío. La culpa pesa en este lugar, y la tuya se une a ellos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué culpa?, preguntó, pero el niño solo bajó la mirada, gesticulando hacia un retrato en particular. El cuadro mostraba a una mujer de largos cabellos oscuros y pálido semblante, sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. A medida que Alejandro se acercaba, una imagen distorsionada de su madre se dibujó en su mente, las similitudes se hicieron innegables. La mujer del retrato era su abuela.
Ella fue la primera en sufrir, y tú eres el último en cargar con la verdad, dijo el niño, mientras el rostro de la abuela aparecía y desaparecía, revelando horribles visiones de llanto y dolor. Cometió un acto terrible, y cada generación ha tenido que pagar su precio. El reloj sonó de nuevo, y al hacerlo, el aire se espesó, casi palpable, como si las sombras mismas intentaran salir de las paredes. Alejandro sintió que la culpa se cernía sobre él, sus pensamientos lo acusaban, el eco de la sombra anterior resonando en su mente. ¿Acaso había algo que ocultaba? ¿Un secreto que había heredado sin saberlo? Debes desatar los secretos, insistió el niño, su voz temblorosa. De repente, el espacio se sacudió, y las imágenes del sufrimiento comenzaron a cobrar vida, como si las sombras del pasado intentaran escapar del olvido. Alejandro retrocedió, incapaz de procesar la magnitud de lo que revelaba ante sus ojos. Algo dentro de él pedía liberarse, pero el miedo se apoderó de su ser. La idea de desenterrar la verdad le provocó escalofríos, pero las almas que lo rodeaban parecían clamar por ayuda. No puedo hacerlo. No puedo. Gritó, y el grito resonó con fuerza, estrellándose contra las paredes. Pero mientras su voz se desvanecía, el niño se acercó lentamente, apretando su mano en un gesto reconfortante. Si no lo haces, quedaremos atrapados para siempre, tú también. El tiempo se detuvo, el niño y Alejandro intercambiaron miradas intensas, cargadas de un entendimiento profundo. Era un dilema moral, una elección fatal. ¿Debería Alejandro asumir la carga de su familia o dejar que sus antepasados se sumieran en la oscuridad una vez más? Un eco sordo vibró a través del suelo cuando una sombra pulsante surgió en el centro de la habitación, creciendo y cobrando forma. La sombra de la mujer. Del retrato, ahora una figura aterradora, dio un paso al frente. Sus ojos penetrantes reflejaban el sufrimiento acumulado. Aférrate a tu elección, Alejandro. El tiempo se agota, la verdad siempre sale a la luz, susurró la voz de la sombra, como un eco en su mente, con la mirada fija en la sombra, sintió que toda la carga de su linaje caía sobre sus hombros. Miró al niño, luego a la sombra, y a sus propios miedos internos. ¿Era él finalmente capaz de enfrentar lo que se había desatado? ¿Qué haré? ¿Qué haré?, repitió para sí, mientras la sombra se acercaba. En ese instante, comprendió que cada respuesta que ofreciera lo conduciría hacia un camino oscuro, pero la verdad lo liberaría. Millones de secretos aguardaban en la penumbra, listos para ser revelados, y la auténtica prueba de su valentía lo esperaba. La sombra proyectada sobre la pared vibró y resonó como un canto de advertencia. ¿Podría Alejandro desentrañar los oscuros misterios antes que lo consumiera por completo? Alejandro sentía que el terror le abrazaba el pecho. La sombra avanzaba hacia él, su rostro distorsionado, mostrando una mueca que combinaba tristeza y rabia. El niño a su lado retrocedió, como si la oscuridad de la figura fuera demasiado abrumadora. Deberías escucharla, Alejandro. Gritó el niño con un pánico palpable. Sus ojos son el espejo de todo lo que ha sucedido aquí. Las palabras del niño resonaron en su mente, haciendo eco de la culpa que brotaba de su interior. La sombra se detuvo, dejando escapar un suspiro que sonó como el viento a través de una tumba. Los retratos en las paredes embellecidos enmarcaban vidas destrozadas y, de repente, comenzó a recordar. Imágenes de su abuela, sus súplicas silenciosas, surgieron en su mente como espectros. ¿Cuál es la verdad? Alejandro balbuceó, su voz temblando, mientras luchaba por enfrentar el abismo que se abría delante de él. ¿Qué hice para merecer esto? Los ojos de la sombra brillaron intensamente al escuchar su pregunta. No se trata de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste, murmulló, su voz como un susurro serpenteante. Retuviste la verdad, y ahora pagas el precio. El reloj en el centro de la sala sonó de nuevo, marcando un ominoso ritmo que pareció acelerar la pulsación de su corazón. Era una cuenta atrás, una advertencia escalofriante que le decía que el tiempo se estaba acabando. La sombra se acercó más, y el aire se volvió helado, como si la misma esencia de la muerte la siguiera. Es tiempo de desatar los secretos, insistió la sombra, extendiendo un brazo en dirección a Alejandro. Hazlo por ellos. Ellos, siempre esperaron que lo hicieras. Alejandro miró la mano fantasmagórica y una sensación de desasosiego lo invadió.
¿Y si me pierdo en el proceso? ¿Y si la verdad me consume? Preguntó, su voz apenas un hilo. Esa es la única opción, insistió el niño. No hay otro camino. Quedar atrapado en el sufrimiento no es vida. La sombra se desvaneció, dejándolo a solas con el niño y la creciente desesperación. Tenía que decidir. La culpa, que al principio parecía un peso exterior, ahora era parte de su ser. Su mente estaba en un torbellino de emociones contradictorias. La voz de su madre resonó en su memoria, le recordaba el sacrificio por el bien de la familia. Con un aliento tembloroso, Alejandro compuso una pregunta: ¿qué tengo que hacer? Revive el relato de tu abuela, respondió la figura infantil. Sucumbir a la verdad de sus acciones abrirá el camino. Pero no será fácil, pues la oscuridad quiere que te des por vencido. Una oscuridad intensa comenzó a expandirse en la habitación. Las sombras de los retratos se sintieron más amenazadoras, como si tuvieran hambre de una conexión, de un desenlace. El lugar giró a su alrededor, y de repente, Alejandro fue arrastrado hacia el pasado, vio imágenes de su abuela, altercados familiares, secretos guardados en el silencio. Se preguntó si ese sufrimiento lo había heredado. Al instante, un grito desgarrador interrumpió su meditación, la sombra de la mujer emergió de la bruma, más feroz que antes. Destruye la oscuridad con verdad, chilló la sombra, sus ojos ardiendo en un rayo de furia. El antiguo reloj volvió a sonar, pero esta vez con una cadencia diferente, más rápida. La presión aumentó. Pudo sentir el frío de los dedos de la sombra apretando su corazón. Deja de mirar hacia atrás, Alejandro. Es momento de enfrentar no solo los secretos, sino también las consecuencias. Lo que venga, lo enfrentarás con valor, lo animó el niño. Con un último respiro, Alejandro extendió su mano hacia la sombra. Los ojos de la figura ardían y, por un fluctuante momento, su destino se entrelazó con el pasado. Haz tu elección y da el primer paso hacia la verdad, resonó la voz, implacable. La habitación estalló en sombras mientras Alejandro perdía su capacidad de razonar y, en lugar de eso, se enfrentaba a su historia. Nada estaba preparado para lo que vendría después. De repente, una explosión de luces deslumbrantes y un dolor punzante lo atravesó, llevándolo al borde de la realidad y la locura. El tiempo había llegado. ¿Estaría Alejandro listo para enfrentar la tormenta de su herencia oculta? ¿Podría soportar la verdad que había eludido durante tanto tiempo? Mientras las visiones se entrelazaban, la pregunta flotaba en el aire como una amenaza. ¿Qué dolor has ocultado en tu corazón, Alejandro? Todo se volvió blanco. La luz era hiriente, como si todo el dolor del mundo se concentrara en un solo punto. Alejandro cerró los ojos con fuerza, pero el ruido era lo que más lo aturdía. Gritos, llantos, murmuraciones, todo se mezclaba en un coro de sufrimiento. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba en aquella habitación opresiva. Era un lugar diferente, una casa desgastada por el tiempo, llena de ecos del pasado. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, cada rasguño pareciendo contar una historia olvidada. Se encontró en un pasillo estrecho, y el aire tenía un sabor a humedad, a tristeza, como si las mismas paredes lloraran. Las luces parpadeaban intermitentemente, y Alejandro no sabía si era un fenómeno eléctrico o si algo oscuro se movía en la penumbra. Mientras avanzaba, sintió que algo le tiraba de la chaqueta, era el niño. Su rostro, ahora serio y determinado, iluminaba la penumbra como un faro de esperanza. Debemos encontrar la habitación de los espejos, dijo, con una voz que, en ese contexto, sonaba casi mágica. ¿Espejos? Alejandro se sintió confundido, pero el niño asintió con tal firmeza que se sintió obligado a seguirlo. El niño lo guiaba, sorteando las sombras que parecían cobrar vida a medida que avanzaban. El sonido de las pisadas resonó, y cada paso aumentaba su ansiedad. La casa parecía estar viva, sintiendo su angustia. Sus corazones latiendo al unísono, llegaron a una puerta en el fondo del pasillo. «Esta es», susurró el niño, su voz temblando con una mezcla de miedo y emoción. «¿Qué hay detrás?». Alejandro preguntó, sabiendo que la respuesta podría ser aterradora. No había vuelta atrás. Era un punto de no retorno. «Es donde se refleja la verdad», respondió el niño. «Dentro, podrás ver lo que has temido».
Y tal vez sabrás lo que realmente te ha atado a este lugar. Alejandro respiró hondo. Con determinación, empujó la puerta y entró. Apenas cruzó el umbral, la fría brisa de la habitación le heló la piel. Estaba llena de espejos, todos distorsionados, cada uno reflejando una versión distinta de él mismo. Pero no solo eso. También había figuras al fondo, sombras vaporosas que se movían rápidamente, como si esperaran que él se decidiera a mirar. Los espejos comenzaron a brillar, y ahí, entre las imágenes fragmentadas, su abuela apareció por un momento, su mirada profunda y penetrante. La verdad te liberará, decía su reflejo. Pero las sombras alrededor comenzaron a gritar, como si las palabras le causaran dolor. De repente, los espejos comenzaron a romperse, y el sonido del cristal estallando resonó con un eco ensordecedor. Alejandro se cubrió los oídos, pero no podía escapar de las visiones que emergían de los fragmentos rotos. Recuerdos tortuosos de su familia, de lágrimas y gritos, de secretos sepultados durante años. Una de las sombras se acercó, con el rostro cruelmente familiar, era su madre, sus ojos vacíos como abismos. No puedes escapar de lo que has ocultado. Gritó, la ira y la tristeza fusionándose en su voz. Alejandro sintió que la culpa lo consumía, pero el niño a su lado gritó para que no cejase. Mira, Alejandro. Debes enfrentarlo todo. La verdad necesita salir a la luz. Pero algo en su interior le decía que era demasiado tarde. La presión se acumulaba en su pecho, y la oscuridad de los espejos parecía querer devorarlo todo. Fue entonces cuando vio la imagen de su abuela una vez más. Ella estaba allí, iluminada como un faro. El sacrificio siempre ha sido parte de nuestra historia, Alejandro. Ahora verás cuán profunda es la herencia que llevas en ti, dijo ella, extendiendo la mano, pero antes de que pudiera tocarla, una sombra emergió, atrayéndolo hacia el abismo. Alejandro comprendió que estaba atrapado entre lo que era y lo que debía ser, entre la verdad y la negación. «¿Estás listo para enfrentar tu dolor?», resonó la voz de la sombra mientras se fundía con el grito desgarrador de su madre, y con eso, Alejandro cerró los ojos una vez más, preparándose para la tormenta que se desataría. «No. ¡Ay! Que seguir adelante», exclamó el niño, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, solo el silencio quedó. Alejandro no podía escapar de su destino. ¿Qué verdades desgarradoras emergían de la tormenta que lo acechaba? Cuánto dolor más debía enfrentar antes de encontrar la paz. Las sombras se agolpaban, esperando su decisión final. El aire estaba cargado de un miedo palpable cuando Alejandro, con el corazón tambaleándose en su pecho, enfrentó la verdad que lo había perseguido por generaciones. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos de traición, decepción y remordimientos enterrados. La casa vivía y respiraba, alimentándose de su angustia. Sabía que tenía que seguir adelante, confrontar lo que había eludido durante tanto tiempo. «¿Estás listo para enfrentar tu dolor?», sonó la voz de la sombra, retumbando en sus oídos como un eco de incertidumbre. Pero tan pronto como se sintió acorralado, recordó a su abuela, su sonrisa cálida, su amor incondicional. No podía dejar que la oscuridad lo consumiera, no cuando su familia y su legado estaban en juego. «Yo soy más fuerte que esto», gritó Alejandro, la determinación brillando en su mirada. Con un aliento profundo, se dirigió hacia la sombra de su madre, que se había materializado en un torbellino de emociones. A pesar de su desesperación, podía ver en su mirada el reflejo de sus propios miedos. «No voy a dejar que tu tristeza me consuma», dijo, cada palabra resonando con su poder interior. La sombra reaccionó, arremetiendo violentamente. «No puedes escapar de mí. No puedes ignorar lo que has heredado». Las paredes parecieron vibrar con esa declaración, el ritmo del antiguo reloj resonando en su mente como una cruel advertencia. Sin embargo, Alejandro no retrocedió. «Voy a romper este ciclo. No más sufrimiento para nadie», declaró, con un brillo de resoluta valentía. Con un solo paso decidido, cruzó el umbral hacia los espejos. Un torrente de visiones se desató a su alrededor. Vio a su abuela, su rostro iluminado, sus manos temblorosas extendiéndose hacia él. Las lágrimas caían como ríos de nostalgia. «Alejandro, siempre he estado contigo.
Es tiempo de que enfrentes el peso del pasado, susurró, cada palabra como un bálsamo que sanaba sus profundos cortes. El niño a su lado lo instó, tú puedes. Recuerda que no estás solo. Con esas palabras, recordó la conexión invaluable que mantenía con su familia, esa que había estado oculta detrás de los muros de la tristeza. Soy su legado. No los dejaré en el olvido, gritó, mientras extendía sus manos hacia los espejos, donde la luz comenzaba a brillar. Con cada latido de su corazón, las sombras se fragmentaban, ahogadas por su determinación. Como un hacha cortando la maleza, la verdad iba abriendo camino, cada recuerdo una antorcha que iluminaba su camino. Fue en ese instante que la sombra, en su forma más grotesca, trató de aferrarse a él, intentando volver a arrastrarlo al abismo. Te llevaré conmigo. No puedes luchar solo, pero Alejandro mantuvo la mirada firme. Tú no decides mi destino. La verdad es poder. Con esa declaración, la luz estalló, tiñendo todo a su alrededor de un resplandor brillante, y la sombra gritó, su forma distorsionándose con un fulgor cegador. Las visiones de su pasado comenzaron a realizarse, y las almas capturadas emergieron, despertando y llenando el lugar con un aire renovado de esperanza. ¿Qué pasó?, preguntó el niño, sus ojos abiertos como platos. Alejandro miró alrededor, sintiéndose ligero, como si una carga inmensa se hubiese levantado de sus hombros. Liberé a esos que estaban atrapados, rompí el ciclo. La verdad ha salido a la luz. Al mirar hacia los espejos, vio que sus propios recuerdos, los buenos y los malos, habían encontrado su lugar. Las imágenes de su abuela sonriendo y cuidando de su jardín, su madre compartiendo risas en momentos felices, todo eso ahora brillaba intensamente. La sombra, en su último suspiro, se desvaneció y con ella, todos los aspectos del miedo y la culpa, dejando espacio para la paz. Lo hiciste, Alejandro. Te enfrentaste a lo que más temías, dijo el niño con admiración. Alejandro sintió la calidez de su amor familiar rodearlo, un abrazo reconfortante que le decía que todo estaba bien. Finalmente, comprendió que el dolor del pasado no lo definiría. Había elegido el camino de la verdad y la luz, un camino de sanación y liberación. La casa empezó a transformarse, creciendo en luz y vida. Las sombras se disiparon por completo, dejando atrás un ambiente de tranquilidad y esperanza. Alejandro, ahora con su corazón lleno de amor y fuerza, dio un paso adelante. Estoy listo para seguir adelante. La puerta se entreabrió, y al salir, la luz del sol brilló, envolviéndolo en su calidez. El miedo había quedado atrás, y ante él se extendía un futuro lleno de posibilidades. Felices y llenos de esperanza, Alejandro y su familia finalmente podían vivir en paz, sabiendo que el amor siempre prevalecería. Y así, la historia de desesperación se convirtió en un relato de renacimiento, recordándole a todos que enfrentar nuestros miedos y abrazar la verdad es el camino hacia la libertad. Pero antes de irte, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Gracias por estar aquí.